Sean todos bienvenidos a otro capítulo de El Retén con Luis Muñoz, Juan Solís, quien les habla. Como te pregunto siempre, amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por hacerme la pregunta nuevamente. Como siempre, creo que esta vez un poquito mejor que en anterioridad porque me gradué de la universidad este fin de semana, así que feliz de haber alcanzado ese logro, pero aún más feliz por el hecho de que nuevamente ya tenemos racha de cuatro. Tenemos otra vez un invitado estrella. Esta vez contamos con el diputado eh, Neftali Zamora. Diputado, ¿cómo está? Muy bien, felicidades por graduarte de la universidad. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros empezamos normalmente siempre con la misma dinámica, queriendo preguntarle a nuestro invitado que nos comparta un poquito de su perfil, de su trayectoria, de cualquier proyecto en el que haya participado en el pasado, que lo llevó a estar hasta donde está ahorita. Así que si por favor, Néstor, nos podías comentar un poquito de quién es el diputado Zamora. Bueno, primero, gracias por la invitación. En general, les comento un poquito sobre mí. Yo soy diputado de la Asamblea Nacional, a la vez, como pueden ver, un adulto joven normal, no muy diferente a ustedes, solo que con un cargo público que demanda tiempo y esfuerzo, e interés y atención. Pero fuera de eso, una vida totalmente normal, en pareja, felizmente noviado. Antes de esto me dedicaba a el desarrollo inmobiliario, estuve metido, muy metido en el tema relacionado con los clubes de debate. Llegué a participar en varias competencias nacionales de clubes de debate, llegué a ganar buen par de competencias nacionales de debate, y ahora lo que me dedico es a literalmente debatir todo el tiempo sobre los temas nacionales, sobre lo que al final del día es lo que quise por muchos años. Definitivamente siempre vi este puesto como un lugar a donde llegar, y siempre vi la Asamblea como una casa. Por más, mucho antes de siquiera ser candidato, nunca la vi como un espacio externo, de un espacio de otros, sino un espacio que quería reclamar como mío. Quería reclamar para poder darle voz a la gente en Panamá Norte. Entendía que la representación que estaba en Panamá Norte era paupérrima en muchos sentidos, no solo por la capacidad de los diputados a la hora de defender sus puntos, sino por la misma dinámica a la que respondían. Respondían quizás a una política mucho más clientelista, respondían a una política mucho más no orientada hacia la política pública, respondían a una forma de hacer política que ha ido, gracias a Dios, caducando, pero que definitivamente eh, eh, una forma de hacer política que no me representa. Como no me representaban las personas que estaban en esos puestos, como yo creo que puedo ser más competentes que ellos en esos puestos, me animé a participar en la elección en el 2024, junto con un equipo que tuvo la oportunidad de estar fundando y creando y estando dentro del mismo. O sea, la bancada, la que hoy es la bancada independiente Vamos, la coalición Vamos, los gobiernos locales Vamos, esta estructura que nació producto del interés de poder hacer que la nueva política llegara, la buena política nosotros le llamamos, y lo que tenemos como resultado es esto. Ahora, una bancada de 18 diputados independientes, que están dispuestos a trabajar por el bien del país, acompañado de los representantes y alcaldes que tenemos a lo largo de todo el territorio nacional, y definitivamente todo lo que vamos a conseguir de cara al futuro, si tenemos más gente que se una como ustedes, jóvenes, que de alguna forma tienen interés para cambiar las cosas. Para hacerte una Realmente, pregunta, no, dale, eh, dale. Yo iba a decir que ah, estaba fantástica la respuesta. no, sí, 100% fantástica la respuesta. Y se entiende de dónde viene la motivación. Ya yo solía pensar que la trayectoria de un diputado era la de un abogado, pero de los cuatro que hemos entrevistado, incluyéndote a ti, parece que tres de ellos vienen con un fondo diferente a ese que acabo de mencionar. Uno era diplomático, el otro, bueno, trabajaba, sí, supongo que era abogado, pero en el ámbito y también emprendedor en el ámbito deportivo. Y tú tienes una trayectoria de negocios, si no me equivoco, te graduaste de negocios
En la USMA, negocios, así es. negocios internacionales, la USMA. Entonces quiero entender un poquito más, si nos podrías decir, cómo sientes que esa formación profesional de emprendedor y de negocios en el ámbito de bienes y raíces, por ejemplo, eh, informan esa preparación y esa perspectiva que traes a la asamblea. Sé que también tienes formación de economía y ciencias políticas por un par de diplomados que has conseguido. Cuéntanos eso te ha ayudado a informar tu formación. Bueno, yo creo que son dos. Primero, vamos a meternos un poquito en la guía. Yo creo que una persona no se debe definir por su cargo. Y en mi caso yo lo veo así. Yo en este momento soy diputado, pero yo no seré diputado de los 29 en adelante. Yo tendré otro perfil y otro título o otro rol dentro de la sociedad. Un rol que no lo tengo definido en este momento, pero que lo más probable es que no sea ser diputado en el próximo periodo. Por tanto, yo necesito poder generar pisos en mi vida personal y profesional que también me alimenten, que me gusten, que me encante, igual como me encanta la política pública, que me encante, por ejemplo, algo importante para mí es el tema de los negocios, el tema del emprendimiento. Actualmente estoy liderando un proyecto una pequeña startup que estamos creando que se llama Cuotas, donde estamos haciendo un proyecto bien interesante para poder lograr que todo, estamos tratando de hacer una pequeña financiera enfocada en eventos donde cualquier evento que te tengas te lo divido en cuotas por el 25%, ya separas el evento y lo tienes y lo vas pagando en el tiempo previo a que el mismo venga. O sea, el perfil de emprendedor, nunca quiero dejar de serlo. Siempre me ha interesado el emprendimiento, siempre me ha interesado la tecnología y yo creo que más allá de complementar o ser eso particularmente, mis estudios académicos, ser parte del resultado de mi formación profesional en este que es mi trabajo todos los días, yo creo que es otra vertiente de mi vida. Como por ejemplo tienes la diputada Paulette Thomas, que a la par que es diputada es actriz. O tienes al diputado Calitín, Carlos se llama, que además de ser diputado, en los fines de semana se va a coger un helicóptero a arreglar sembradíos. Yo siento que la asamblea es eso. La asamblea, más allá de ser un espacio de abogados, es un espacio de representación del pueblo panameño que tiene muchas facetas. Los panameños no son en su mayoría abogados, por el contrario. Hay algunos que no gustan los negocios, algunos que trabajan en campo, algunos que están en teatro, algunos. Cada uno forman parte de esa lógica. Yo creo que aportan al debate, porque si bien yo no considero que particularmente mis estudios profesionales sean quizás el principal hincapié por el cual yo estoy en la Asamblea, sí creo que han aportado un montón al debate nacional. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, el hecho mismo de no ser abogado y estar mucho más familiarizado con los números, con la relación, con el tema de emprendimiento, con la relación de los conocimientos de economía, lo que me permite es poder dar mis aportes sobre esa vía, no quizás sobre la vía exclusivamente jurídica, que obviamente es parte del día a día de mi trabajo, sino por el contrario, poder decir, sabes que esta norma, que si bien está bien escrita, genera este y este resultado en materia económica, que inmediatamente genera quizás un resultado deseable, pero al mediano o largo plazo genera un resultado que no sea deseable. ¿Y eso cómo lo tienes? Eso es por estudiar finanzas, por entender parte de eso. Yo siento que es un complemento necesario para el debate nacional y que definitivamente nos acerca a poder tener no solo mejores diputados, sino una asamblea mucho más par, donde la representación no venga de diputados, abogados y técnicos, sino que la representación de alguna forma responda a la diversidad que tiene el país. Sí, no, 100% de acuerdo. Y la razón por la que lo preguntaba es porque también yo vengo de una trayectoria de debate en la escuela y me acuerdo que hablar con mucha gente que todos como que tenían aspiraciones a cargos públicos y a la política y entonces ellos pensaban que para poder hacer eso requerían ser abogados y nada más quería como que resaltar la idea de que ese no es el caso y motivar a las personas a buscar otras trayectorias que sean productivas para el país. Y aún así, que eso no les diga que, porque no soy abogado, no estoy preparado para una vida o un momento en mi vida para el servicio público, por así decirlo.
Así es, así es. El servicio público no debe discriminar en ese sentido. Y también entender que el aporte a la sociedad no viene exclusivamente de ser político o de tener la autoridad, sino por todos los componentes que son parte de eso. Al final, yo como diputado y como autoridad, yo consulto a técnicos. Y yo creo que al país le falta muchos técnicos para poder llegar a hacer consultas. Es parte de lo que nos toca. Los que toman la decisión lo toman momentáneamente. Si uno se dedica, por ejemplo, a estudiar algo muy técnico, se lo va a tener para el resto de la vida. E incluso pueden pasar administraciones, pueden pasar autoridades, pero el conocimiento no se va a ir. Y puede seguir aportando al debate nacional y la dinámica a la medida que uno sepa algo muy específico. Es sin duda un punto que sí tenemos que rescatar, tal como lo mencionó Luis, porque a pesar de que yo no estaba en el club de debate con ellos, sí escuchaba cómo todos tenían esas aspiraciones de eventualmente perseguir esa, esa carrera en leyes, tal vez, no con las aspiraciones de ser propiamente, que ese diputado, había uno porque hasta quería ser presidente también, entonces creo que sí es algo importante a rescatar. Y bueno, mira, en tu caso por lo menos surge también de ese deseo de darle algo mejor a la comunidad de Panamá Norte, por ejemplo. Ojo, Juan, quiero hacer Sí, una acotación aquí importante que se me olvidó hacerla en el pasado. La bancada independiente Vamos, en su momento Coalición Vamos, y asimismo los proyectos antes del mismo, vinieron de debate. Era un conjunto de estudiantes que trabajaron para crear Jóvenes Unidos por el Diálogo, JUT. Mm, Ese mm, mismo grupo de estudiantes amplió el alcance a la Asociación Panameña de Debates y ese mismo grupo de ya profesionales, ya después de haber pasado por la Asociación Panameña de Debates, dijeron, ok, ya pudimos cumplir de alguna forma con la cuota de que queremos que el debate llegue al país. Y ese mismo grupo organizado, de las mismas personas, igualitas, que pasaron por cada uno de estos espacios, obviamente se fueron yendo algunos a diferentes ramas profesionales, pero siempre un grupito madre, y todo este grupo madre terminó creando la coalición Vamos, que terminó siendo el resultado que tenemos electoralmente. que muchos pudieran argumentar, la verdad, tal vez el mejor escenario posible salió o derivó de ese grupo, ¿no? Todo originado del debate. Claro, claro. Iba entonces con la pregunta ya más orientada a la zona de Panamá Norte, porque sé que existe esa voluntad o esa propuesta de eliminar el patronato de la Cinta Norteña, que genuinamente es un espacio muy lindo. Creo que si hay a las personas que no han podido pasar por ahí, se hace andar en bicicleta o nada más caminar. Luisito, te prometo que yo te llevo cuando regreses. Este, Quería entonces, por favor, pedirte que nos elaboraras un poquito más en la idea de todas las ventajas que puede representar el eliminar ese patronato, es el techo que pudiese tener la cinta norteña ya sin ese control, o cuál es la visión, por decirlo así, que le damos a esa propuesta. Mira, la administración del patronato del Centro Norteña fue una administración corrupta, fue una administración que obedecía a un puesto dentro de la Asamblea Nacional, que eso jamás debe ser las formas. Fue una administración que por medio de la misma ley que orientaba el trabajo, lo que buscaba era, por el contrario, generar un caudal político, tener un caudillo político en un espacio que debió ser orientado hacia un parque en el área de Panamá Norte. Hoy lo que tenemos en el centro norteña es una inversión de varios millones de dólares que no generó resultados deseables. ¿Por qué? Porque si bien es un espacio muy lindo, muy bonito, como tú lo puedes ver hoy en día, es un espacio sin terminar. Se asignó presupuesto para poder lograr que se diera el espacio, se asignó a la administración pública, pero lo que sucedió en el camino fue que tenías a los amiguitos del diputado, a la gente cercana administrando este espacio. Y terminaste teniendo lo que nadie quiere, que es un proyecto en abandono, donde no se le dio el dinero necesario para poder continuarlo, y que por el contrario de las aspiraciones que deberíamos tener, lo que tuvimos es
lo que tenemos hoy es un claro conflicto tanto de inversión, de que si se le tiene que dar dinero, para que tenga una idea de la locura que decía la ley. Yo asigno dinero al espacio destinado al patronato, pero quien lo administra, perdón, al espacio destinado a la Hacienda Norteña, pero quien lo administra es el patronato. Dinero público administrado por privados que no han sido escogidos ni designados, sino que vienen de una trayectoria política que responden a perfiles políticos particulares. Y eso es lo que hoy tenemos. Tenemos un espacio corrupto que no funciona definitivamente para poder lograr lo que la gente quiere, que es poder tener un espacio público de calidad en Panamá Norte. Y por el contrario, lo que hoy debería ser un atractivo turístico para la ciudad de Panamá, para poder tener un espacio verde y bonito, donde muchas personas pueden estar beneficiadas, es un espacio que está perdido en el tiempo. Y parte de poder rescatarlo, al menos en la lectura de este diputado, es definitivamente pasar por lo que yo creo que es eliminar el patronato, por el simple y sencilla razón de que fue una administración orientada y creada para delinquir, no otra cosa. Fue utilizar el dinero público para delinquir y para poder favorecer a los suyos, y lo que nosotros generamos una alternativa por medio de ley para que este espacio que administraba el bendito patronato sea administrado por el municipio de Panamá, quien es el regente, según la constitución panameña, de la administración de los espacios públicos. Son los gobiernos locales, no un patronato por encima. Y de nuevo, hay patronatos que sí han funcionado, definitivamente, pero este particularmente, como estuvo diseñado, donde incluso la asamblea tenía una silla, que eso no pasa, yo creo, que en ningún patronato del país. La asamblea tiene una silla para poder tomar decisiones en materia administrativa y en materia ejecutiva. Eso no debe pasar. Y bueno, al menos en mi lectura, por eso lo estamos eliminando. Creo que se entiende completamente el concepto detrás. ¿Ibas a decir algo, Luis? Te vi ahí No, amagando. sí, eh, como no estoy tan familiarizado con el tema, quería hacer una pregunta, no sé si aclaratoria, pero quería entender un poquito más cómo es el proceso político detrás de escenas cuando se está lidiando con no una problemática nacional, sino local. ¿Cómo es ese proceso para que tú puedas conseguir? Porque de lo que sé, el proyecto está como en primero o segundo debate. Así es. ¿Me Este es un perfil muy corriges? particular, Luis, y te comento Ajá. por qué. Porque para que vean el nivel de el entramado político que tenía esto. Ujú. Tú bien hiciste el análisis. La asamblea es para discutir problemas nacionales, no problemas locales. Pero un exdiputado que estaba en este puesto hace 10 años agarró la asamblea, que es un espacio para discutir problemas nacionales, para crearse un caudillo local. Entonces a mí me toca eliminarlo por el mismo principio y bajo los mismos fenómenos que se creó, que es pasándolo por la asamblea. Y la asamblea es la que me permite a mí poder eliminar esto, que es una ley de la República, que es la creación del patronato. Porque los patronatos, ¿qué son? Los patronatos son administraciones creadas por ley. Y por eso es local. Desgraciadamente es local. Yo no creo en la creación de patronatos por medio de la asamblea para casi nada. Yo creo que es una pérdida de tiempo a nivel administrativo de la Asamblea que estamos viendo eh, estos temas. Por el contrario, lo que queremos es generar política pública, real, contundente, como la que ya hemos tratado de hacer, que está expresada en los demás proyectos de ley que he presentado. Claro. Entonces ahí la pregunta que iba a hacer, porque sí, es como, me suena bizarro que es algo local se haya sido administrado y creado por medio de la Asamblea Nacional. ¿Cómo esa lucha o cómo tienes que trabajar para poder convencer e impulsar esta iniciativa que, digamos, otros diputados no tienen ninguna motivación política porque por el hecho de que no tienen nada que ver con ello y a lo mejor piensan que no tienen ninguna piel en el juego o que no están, o sea, que no pierden nada? ¿Cómo estás haciendo para poder conseguir la suficiente cantidad de votos para poder pasar esta iniciativa que promete ayudar a tu circuito?
Esa es buenísima pregunta. El proyecto de ley por eso está en primer debate, porque estamos consiguiendo el respaldo para poder sacarlo adelante. Va a pasar a los nuevos comisionados de asuntos municipales. Esperemos conseguir los votos ahí y inmediatamente después pasaría a la Asamblea Nacional, donde yo me tomaré el tiempo de hablar colega a colega para poder sacar los votos del proyecto de ley. Que como te comenté, desgraciadamente, por la realidad que tiene este proyecto de ley, necesitamos el compromiso de parte de algunas autoridades y lo que va a tocar es sentarnos con los jefes de bancada a decir, ok, hay un conjunto de agendas nacionales importantes, pero este proyecto de ley que es local, que tiene interés Panamá Norte, que creo que podemos avanzar, tenemos que avanzarlo. Y es lo que yo creo que podemos tocar y que creo que vamos a poder lograrlo si los planetas se alinean de parte del apoyo de las demás bancadas. Yo entiendo que mis 18 diputados independientes, eh, bueno, 17 además de mí, de los cuatro diputados que hoy están haciendo la bancada mixta de Moca Independiente, la diputada Patsili, yo cuento con esos 25 votos, me faltarían en torno a 11 votos más que tendría que buscar en las demás bancadas para poder lograr esos cambios y espero poder conseguirlos. Es que sin duda hay un potencial grandísimo en toda el área de Panamá Norte. Te digo, yo cada vez que voy me encanta pasar por ahí. Sé que ahora está la estación del metro de Villasaita, que es una maravilla. Tienes ciclovías afuera del propio, afuera de la propia cinta norteña. Y tenía la pregunta de si tienes algún lugar dentro de todo el circuito al que tú le veas un potencial nato. Algo parecido a lo que representa Viaceita, o si quieres invitar incluso a la gente a que vaya a visitar algún lugar en específico. Miren, hay un área que no está formalizada todavía, que de hecho falta más emprendedores que se animen a poder explorarlo, que se llama el Cerro Peñón. El Cerro Peñón es el segundo punto más alto de la ciudad de Panamá, desde el cual se ve, para que tengan una idea, todo Colón, se ve la ciudad de Panamá completa. No estoy tan seguro si se ven dos mares, pero estoy seguro que se ve todo lo relacionado con el lago La Juela, el Chagres y demás. Es el segundo punto más alto de la ciudad de Panamá, que está a 20 minutos de la ciudad y que definitivamente, yo si bien he hecho algunos viajes con la alcaldía de Panamá, lo que yo animo es a que más emprendedores quieran llevar a la gente allá arriba. Yo cuando estaba en campaña, llevaba a la gente de visita al Cerro Peñón, cobraba un fee de 15, $20 por persona para poder apoyar parte de mi campaña y eso fue parte de mi estrategia porque entendía que Panamá Norte tiene mucho que ofrecer, muchísimo que ofrecer. Y el, yo como un enamorado del área, lo que creo es que se debe conocer más eso, se debe conocer más el centro norteño, se debe conocer más el lago La Juela, se deben ir más hacia las grandes fincas que están allá en el área de Caimitillo, entre esa finca Catana, por ejemplo, donde hay activamente carreras de 4x4, donde hay carreras de motocross. O sea, en Panamá Norte hay un turismo muy particular, turismo local muy particular que debemos seguir explotando, que entiendo hay muchas iniciativas privadas que lo están buscando. Y hablando sobre, no tenía absolutamente ninguna idea de que eso era el caso y se escucha muy prometedor. ¿Qué crees que podríamos hacer nosotros o podrías hacer tú o podría hacer el gobierno para poder atraer esa inversión y que más empresas privadas quieran invertir en el área y tener más viajes hacia allá? Bueno, hay un caso particular en Panamá Norte. A nivel de gobierno, yo creo que debemos hacer una revisión de la ley 22. La cuenca y subcuenca del canal son de alguna forma, los límites de desarrollo que existen en la ciudad de Panamá y que existe a lo largo del país, porque se extiende en otras provincias. Esta cuenca definitivamente requiere bosques tupidos, requiere un espacio de desarrollo importante. El problema es que permea hacia lugares donde no hay un solo árbol. Por ejemplo, hay lotes completos en Chilibre, hay lotes de desarrollo en áreas de Caimitillo, donde no hay un solo árbol y lo permea la ley de la cuenca del canal. Yo creo que es una revisión porque el problema pasa exactamente lo que tú comentas, Luis. Para poder invertir en Panamá Norte, primero tenemos que tener la posición o por lo menos la exposición necesaria para poder generar un marco regulatorio que nos permita poder desarrollar Panamá Norte. Al día de hoy no lo tenemos y no lo tenemos porque la Constitución
es muy clara al decir que el canal es el único que tiene la capacidad de poder mandar a la Asamblea el proyecto de ley para poder revisarlo relacionado con el canal. Y eso hace que el área de Caimitillo y que el área de Chilibre particularmente se vean atrasadas en el tiempo. Qué bonito que hayas podido ir, Juan, al área de Villasaita, que es un área que tiene un área comercial pujante, donde cada vez hay más comercio, donde cada vez hay más iniciativa, donde cada vez hay más gente, pero en la medida que tú vas yendo hacia más al norte, hacia Chilibre, hacia Caimitillo, te das cuenta cómo el atraso es lo que pondera. ¿Pero pondera por qué? Porque tenemos una ley de la cuenca y su cuenca de canal que no responde a particularmente esos lugares donde pueda haber desarrollo, poder ejecutarlo. Y ahí está la respuesta a nivel de gobierno. A nivel de la parte privada, yo creo que conocer más Panamá Norte, entender que hay 300.000 personas en el área, casi llegando a los 400.000, también es parte del ejercicio que nos toca hacer a todos. Conocerlo, ir al Cerro Peñón, ir a las actividades que se tienen cerca, es parte importante. Obviamente, parte de los responsabilidades también del gobierno es generar mejor infraestructura, que uno de los problemas que tiene el área norte también, que está olvidado a nivel de infraestructura. Y bueno, estamos tratando de avanzar con eso dentro de la fiscalización constante que le estamos haciendo a cada autoridad. Ya, ya. Y bueno, Entonces, la parte personal es que nada, que todos visiten Panamá Norte. eso va a ser parte del tour cuando pueda volver. Entonces, por parte del canal, sería, porque si viene, tiene que ser voluntad del canal presentar eso, básicamente por tu parte o por parte de cualquier grupo de Panamá Norte, tendrían que hacer un lobby fuerte para poder generar esa idea de parte del canal, ¿no? Es lo que hemos tratado de hacer. Es lo que hemos tratado de hacer. Listo. Todo el tiempo hemos insistido en eso. Se lo hemos presentado incluso al gerente, al gerente del canal y a su junta directiva, al ministro del canal también se lo hemos presentado, pero estamos esperando que ellos traigan a la Asamblea la revisión de la ley de la cuenca y subcuenca para poder incluir esas modificaciones. Claro. Ok. Y bueno, ahora más o menos por esa avenida de inversión y todo lo que viene con eso, te queríamos preguntar, esto es algo que ha sido una temática en las otras entrevistas, parece ser, y las encuestas lo demuestran, que bueno, los indicadores lo demuestran y la gente también lo percibe, que el desempleo sigue siendo probablemente la problemática más grande del país. Estamos cerca del 10% del desempleo en el país, que en un país desarrollado, con ciertas excepciones, sería considerado una de las consecuencias de una recesión económica, y aún así Panamá crece. Entonces estamos viendo una recuperación sin trabajo, como lo llaman. Y bueno, con la situación de la bananera, esto va probablemente a empeorar, pero vamos a esperar a que el próximo número salga. No sé cuándo va a salir, más tarde este año probablemente. Y lo que hemos querido preguntarle a nuestros invitados es que cómo ellos ven que el gobierno y la sociedad civil debe responder a esta problemática. En otras palabras, ¿qué iniciativas crees o impulsarías tú como diputado para poder generar ese empleo y traerle ese chenchen a las personas que el presidente prometió en su campaña? Varias cosas, y qué bueno que traen el tema a colación. Primero, yo creo que hay un marco, hay un gran espacio de mejora en la generación de política pública para el empleo, donde, por ejemplo, miren, yo trato de ser muy responsable con todas mis palabras, incluso en entrevistas como esta. Si bien yo creo que no hay que generar más incentivos, porque los incentivos lo que generan, por un lado, es quizás traer inversión, pero por otro lado es dejar de hacerle percibir al Estado ingresos. Ujú, Ahí yo hilaría muy fino. Yo creo que por otro lado lo que haría es tratar de regularizar y normalizar algunos modelos de negocio que hoy en Panamá no están regularizados. Como por ejemplo, uno es el 2 de julio o la primera semana desde que entró el puesto iba a presentar una reforma para poder regularizar los Airbnbs. Los Airbnbs hoy en Panamá son, eh, son no ilegales, pero están al margen de la ley, donde sí son ilegales en la ciudad de Panamá, y aún con esa ilegalidad hay 13.000 hospedajes disponibles
en la ciudad de Panamá para poder operar por medio de Airbnb. Y en el país completo no hay un marco regulatorio claro donde se diga si es o no es legal poder operar este modelo de negocio. ¿Eso qué genera? Para que tengan una idea en la práctica. Eso genera, uno, que no se perciba de parte del Estado panameño ningún ingreso de cada una de las transacciones que se den por medio de la plataforma. ¿A qué me refiero? Yo puedo separar hoy en Bocas del Toro un Airbnb por $2.000, por $3.000 de los mejores hospedajes del mundo y el Estado panameño se queda con cero de ese dinero. Por el contrario, si yo hago la misma operación con un hotel en Bocas del Toro, el Estado panameño se queda con 10% de esa transacción. Eso es lo que genera la informalidad que hoy nos tiene con el producto de leñas amañadas. ¿Qué proponemos? Proponemos una regularización de este mercado para poder hacer dos cosas. Uno, poder dar seguridad jurídica a quien maneja este modelo de negocio. Y dos, poder darle la oportunidad a cientos y miles de dólares a que entren al arca panameña. Arca panameña que necesita ingresos de forma urgente y que en la medida que vayamos avanzando vamos a poder lograr que ese dinero sea bien invertido. Ahora, también otro de los alcances que tiene este proyecto de ley es poder eliminar estos problemas de conflictos entre partes que suceden producto de la misma creación del negocio de Airbnb, que también está complementado. Lo que le falta al país es política pública como esta, que busque atender sin costarle un centavo al Estado, sin poder regularizar y poder tener más modelos de negocio en esta materia. Cada una de las materias tecnológicas nuevas, por ejemplo. Aquí en Panamá es una locura poder invertir, y hasta hace pocos años fue un problema poder invertir en supermercados, por ejemplo. Tenías que tener el mayor capital, debía ser panameño. No sé si llegaron a conocer esa norma. Eso es parte de lo que se tiene que eliminar también. Que podamos aceptar un Walmart que venga mañana para poder lograr tener desarrollo. Asimismo, debemos entender que esta guerra arancelaria entre Estados Unidos y China nos pone en una posición ventajosa para poder ser terceras partes que puedan de alguna forma triangular la venta de productos o chinos o estadounidenses y poder moverlos a lo largo de todo el hemisferio. Tenemos una posición geográfica privilegiada y una posición geográfica que debemos aprovechar por medio de normas. Desgraciadamente, producto de querer cuidar intereses particulares, lo hemos dejado de hacer. Yo creo que por ahí podemos avanzar y va a haber mucho negocio en la medida que abramos los mercados. Es, creo que un punto de vista. Mira, yo genuinamente nunca la había este, dado, digamos, ese grado de análisis, por ejemplo, al Airbnb. Pero más que todo porque creo que dentro de la vida cotidiana de cualquier persona, el concepto de un Airbnb ya está, digamos, establecido, pues, tal vez naturalizado, sin saber que detrás de él todavía hay un potencial que no se ha capitalizado, un potencial que está ahí, digamos, bruto, que hasta para el gobierno, puede ser sin duda ventajoso y digo, creo que, no sé, digo, a mí me ha pasado muchas veces que después de cada viaje, lo primero que me dice mi mamá cada vez que regreso aquí es, ojalá tuviésemos un Walmart, o por lo menos cada vez que viajamos, lo primero que vamos a hacer cuando estamos en el extranjero es ir, se hace a todas esas cadenas de supermercados. Entonces creo que el poder, digamos, traducir esa tasa, digamos, alta de desempleo en una oportunidad con esas dos, tanto la plataforma como el propio supermercado, creo que es sin duda o sea, una vía que se tiene que tomar en consideración, pero no una consideración de existe la posibilidad, sino ya como algo mucho más robusto. Sí, Juan, yo creo que hay mucha, en la apertura de mercados nacionales, hay mucho grado de avance. Por ejemplo, yo tengo reunión próximamente con la Embajada de México y uno de los temas que quiero abordar es por qué no traemos a, no sé si ustedes han estado en México, El una Oxxo. marca muy popular de farmacia que hay allá, Doctor Simi, que se Ah, dedican sí, 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 sí. a tener productos de tipo genérico de muchas marcas y lo comercializan localmente. Yo, yo quiero entender no solo qué norma prohíbe la importación de medicamentos, sino también cómo lograr traer estas grandes empresas a Panamá que hagan que el mercado local, el mercado en este caso de medicamentos, vaya a bajar sus precios.
Y eso es parte de, lo que, de esos posibles mercados que van a traer chen a la gente en la medida que los abramos, en la medida que dejemos de lado las regulaciones tontas y que por el contrario tratemos de enfocar esfuerzos en generar mejores resultados para el país y generar mejores condiciones tanto de inversión como de crecimiento y desarrollo. Mira, ahora que mencionas eso, me acabo de acordar que había leído en tus documentos de campaña que eso de reducir costos de las medicinas a través de la apertura de los mercados de importación de medicamentos genéricos era una de tus prioridades. Y me acordé de que en el gobierno pasado había como una ley que buscaba abrir estos mercados y que las farmacias pequeñas o los independientes pudiesen importar de manera unilateral eh, los medicamentos. Y, no, y creo que algo se había aprobado, pero no estoy seguro cuál fue el desenlace de eso. ¿Algo ha cambiado o se mantiene el mismo régimen de, creo que las 5 importadoras de medicamentos que tenemos ahora o que teníamos en el pasado? Yo entiendo que la entrada del mercado de medicamentos es muy difícil, o sea, hay muchos techos de cristal para que vengan empresas nuevas. Ujú. Sin embargo, hay un grado de avance cuando, por ejemplo, eliminas la restricción que en el aeropuerto de Tocumen te daban a la hora de traer medicamentos. Pasos como esos ya son un avance en materia de poder reducir los costos del día a día del panameño. Tengo un familiar que fue a Colombia, bueno, que me consiga los medicamentos y que me los compre más barato y que los traiga acá. A nadie hace mal, más allá de las importadoras de medicamentos, esto. Y yo creo que lo que hemos tenido en Panamá por mucho tiempo ha sido leyes que han estado orientadas a favorecer a unos pocos y a perjudicar a muchos. Y entre esos esta. El precio de los medicamentos es un escándalo y creo que se torna un escándalo cuando haces la comparación con el país vecino. Porque siento que por ahí es otra Claro, práctica, es una práctica que se ha normalizado y no te lo estoy diciendo como una crítica a las personas, porque acá también lo hacemos, pero a lo que me refiero es que no te puedes imaginar la cantidad de veces al mes o al cuatrimestre, si quieres, que yo escucho a mi papá o a mi mamá preguntando, oye, ¿no tienes nadie que va para Colombia? Exactamente para la petición de medicamentos. Entonces, la idea de poder, o incluso la gente que se va a hacer intervenciones médicas allá, también es notorio. definitivamente. Yo creo que parte del Shenzhen se nos va en esas cosas. Y en la medida que no gastemos en medicamentos, podemos gastar más en bienes, podemos gastar más en servicios que hacen que la economía local comience a surgir. Y eso es parte. O sea, mi respuesta para el tema del Shenzhen está desde la Asamblea en abrir mercados, abrir mercados, abrir mercados, que muchas veces estuvieron cerrados por cuidar unos cuantos. Eh, y sobre eso estoy trabajando y sobre eso ya estoy trabajando lo que resta del periodo. Claro, claro. Y bueno, ahora aquí nuevamente cambiando un poco de tema, aunque todavía tiene que ver con el desempleo. Eh, Te había escuchado hablar con el profesor Edwin Cabrera hace un par de días en la radio sobre la situación de la bananera. En ese momento se estaba discutiendo el proyecto de ley para crear el régimen especial para los trabajadores de las bananeras. Y bueno, se aprobó ayer, si no me equivoco, esta nueva ley Antier. que va a crear ese nuevo régimen. Cuéntale un poco a la audiencia, más o menos, en resumen, qué se llevó a aprobar y cuáles son las nuevas facultades que aprueba esta nueva ley. La ley de las bananeras busca retrotraer los beneficios que fueron creados por la ley 462 hacia lo que ellos consideran debieron ser los beneficios que tenían ellos como estructura bananera. Yo si bien no estoy de acuerdo con la postura del señor Smith, no estoy de acuerdo con lo que hicieron Bocas del Toro de cómo encerraron la provincia por 40 días y jamás podré estar de acuerdo con los postulados que tienen porque son matemáticamente inviables y condenarían a nuestra generación, la tuya, la mía, la de Juan, a un declive financiero que nos tiraría a todos por la borda. Ellos querían eso.
Ellos querían retrotraer los beneficios hacia lo previo que está en la ley bananera. Nosotros entendiendo esa realidad y entendiendo que era interés de ellos, lo que se hizo como asamblea fue movilizar esas modificaciones que quizás no esté de acuerdo yo, pero fue lo que la asamblea aprobó. Claro. Y entre las cosas que se aprobaron, leí que el Estado iba a aportar como un 6 o 9% de las contribuciones para sus pensiones. Y mi pregunta es que, ¿realmente el Estado es lo suficientemente solvente para poder hacer estas contribuciones? ¿O Es lo que ves como... también es un mercado pequeño. La cantidad de Ujú. personas que se han jubilado por la ley bananera. Habemos más personas en esta llamada de las personas que se han jubilado por la ley bananera, para que tengan una Ok. idea. Entonces, la expectativa de laboral de este sector, que es un sector evidentemente afectado, evidentemente vilipendiado, evidentemente vulnerado, porque es un trabajo que está en pésimas condiciones, o sea, que los tienen, que parte de lo que comentaban las autoridades cuando llegaron al lugar es que los habían literalmente tirado al abandono. Ujú. Debemos estudiar una forma de poder beneficiarlos en el presente, poder hacer que el, que el Estado se sienta que trabaja para ellos. Eh, y que le va a costar al Estado, sí le va a costar, pero no le va a costar tanto como le costaba tener a Bocas del Toro totalmente detenido, que hoy desgraciadamente la realidad no cambió. Producto, en mi lectura, de malas decisiones de parte del mismo presidente también. El hecho mismo de ir utilizando la justicia bajo interés de ir persiguiendo actores puntuales, creo que no va a hacer nada para poder calmar las aguas. Esto no es como una guerra donde descabezas a líderes y ya con eso puedes calmar las aguas. Esto, por el contrario, puede ser un movimiento orgánico que, producto de acciones como esa, puede generar resultados que quizás el mismo presidente no quiera y que el país definitivamente no necesita. Y bueno, la siguiente pregunta natural sobre este tema es, ¿qué va a ser de todos estos trabajadores? Te había escuchado que tú proponías encontrar avenidas alternativas para poder restablecerle sus trabajos y la actividad bananera en la provincia. Hablaste como de cooperativas y otro tipo de entidades empresariales, por así decirlo, para poder reactivar la actividad económica. ¿Qué opciones hay en la mesa y cuáles son las que se están explorando en el momento? Bueno, todas las alternativas que comenté son totalmente exploratorias. Ellos son los que definirán su futuro. Yo lo que digo es que definitivamente no podemos dejarlos desamparados. Por más que yo no piense igual a ellos, por más que yo considere que sus posturas estaban basadas muchas veces en mentiras que encontraban en redes sociales, que malintencionadamente buscaban desinformar, yo no puedo hacerme la vista gorda y decir, ah, no, ellos no son panameños. No, ellos son panameños que tenían unos puestos de trabajo que aceleraron producto de sus acciones la salida de una empresa que les daba trabajo, de más de 4.000 puestos de trabajo, y Mm. que hoy no tienen la oportunidad de poder recibir este beneficio. Yo lo que creo es que debemos tener la capacidad de encontrar una forma de buscarles una salida laboral. Y la salida laboral más práctica que se me ocurría cuando hablaba en la entrevista era el tema de poder buscar o otra empresa que asuma las tierras o una cooperativa dentro de ellos y que ellos comiencen a desarrollar como ya pasa en otras áreas del país con productos similares. Sin embargo, de nuevo, esa conversación no la tengo que manejar yo, esa conversación la tiene que manejar entre ellos, la empresa bananera y el gobierno nacional si quiere ser de alguna forma intermediario para que lo que no tengamos la próxima semana sea 4.000 desempleados más a la ya larga lista de personas desempleadas en el país. Ok, ajá. La pregunta era que, o sea, estas tierras son de chiquita, ¿correcto? Entonces, si cualquier solución va a requerir que alguien más adquiera las tierras o algo por el estilo, ¿no? Porque si no... Definitivamente, definitivamente. Y de nuevo, la realidad de estas personas hoy es que no tienen empleo. Que no tienen empleo. Entonces,
entendiendo que hay tierras productivas que van a dejar de producir, personas sin empleo que entiendo quieren trabajar. Yo creo que hay varios puntos medios para poder avanzar en esa agenda. Yo no me cerraría las puertas, como sí lo ha hecho el presidente de la República, a encontrar una forma intermedia de que esas personas no se queden sin empleo. Y yo avanzaría tanto como se puede en eso. Y ojo, hay que entender también que si bien esto fue buscado, ¿a qué me refiero con buscado? A que aceleraron producto de sus acciones las salidas de la empresa, debemos encontrar una forma intermedia de resolverles y entender que de nuevo nadie gana, no solo con la salida chiquita, nadie gana con tener empresas, tener desempleados en el país. Nadie gana, ni yo, ni el presidente, ni ellos mismos. Claro, claro. Y bueno, aquí otra vez ya pasando a uno de los temas finales, pero creo que uno bien importante y que, bueno, básicamente causó toda esta situación y que sobre todo veo que causa mucha confusión en redes sociales por parte de la población en general, que aún no entienden cuáles, y creo que yo tampoco entiendo al máximo todo lo que viene con la ley 462 que reformó la manera que se maneja la caja del Seguro Social. Lo que teníamos pensado hacer es que queríamos leerte un par de preguntas que vimos en los comentarios de posts tuyos sobre la ley o sobre los posts en otros, en los posts de otros diputados. Una de las Bienvenido, preguntas, bienvenido, una de las dispara. preguntas más comunes de la gente que no entiende y nos parece interesante que muchas veces la llaman como la ley maligna o la ley del diablo, entre comillas, del Seguro Social. Claro, es muy difícil defenderla cuando esos son los títulos que le ponen. Sí, Entonces, sí. pero adelante, dispara. Bueno, una de las preguntas y como ideas que más vimos fue que sobre si se deben aportar, porque es un hecho de que no se aumentó la ley de jubilación, pero la gente argumenta que para poder conseguir la tasa mínima de reemplazo del 60%, la ley contempla que de alguna manera se tienen que aportar más cuotas. O eso es lo que dicen. ¿Es cierto eso o no? ¿Cómo lo explicarías? Chuso. Es una respuesta larga, pero voy a tratar de respondérselos en varias partes porque primero tenemos que entender como 7 conceptos importantes. Voy a Ok, tratar de desglosarlo. ok. Vamos a armar un vocabulario. Sí, es importante porque tú tienes dos términos de edad dentro de cualquier sistema de jubilación. Uno, el tiempo entre la entrada del sujeto al sistema y cuándo va a cobrar. Y en ese medio, que imagínenselo como una gran barra en horizontal, tú tienes tiempos laborales. ¿Qué decía la ley en 2005 y las leyes pasadas? La ley en 2005 y las leyes pasadas decían que en este rango de tiempo, entre los 18 y los 50 y pico de años, o sea, 40 años de diferencia, tú tienes que trabajar 20 de esos 40 años para poder jubilarte. ¿Qué es lo que dice la norma hoy? La norma hoy dice, pero es un sistema de ahorro pensional, que evidentemente, en la medida en la que tú trabajes más dentro de esos mismos años, tú vas a recibir mejores jubilaciones. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque es un sistema de ahorro pensional. Ujú, Que tienes que trabajar más años. Necesariamente puede ser así. Depende mucho el caso. Porque, por ejemplo, si yo comienzo mi vida laboral temprano, a los 20 años o 22 años, yo a mis 40 años ya completé las 240 cuotas. Son 240, lo divides entre 12, te salen los 20 años. Yo puedo dejar ese ahorro pensional allí, capitalizando no uno, ni dos, ni tres, 20 años más. Y eso me va a dar una buena jubilación sin que yo tenga que meter una sola cuota más. ujú, Por el contrario, si yo comienzo mi vida laboral, que eso no pasa casi en ningún escenario, muy tarde en el tiempo, estamos hablando de tarde 20 años previo a poder jubilarte.
Sería, ¿a qué edad? Si la jubilación a los 50 y pico, sería 30 y pico altos. Si yo comienzo mi vida laboral en ese momento, que de nuevo, a nivel de números, no es la generalidad de inicio de vida laboral de nadie o de muy pocas personas, yo me voy a jubilar con una baja jubilación. Pero es que, claro, utilizan este ejemplo, que es muy puntual y que responde a personas muy en específico, que inician su vida laboral muy tarde, para poder decir, tienes que trabajar más años. No, sino que en la cantidad de años de referencia totales, tú tienes que meter tantos años como puedas al sistema. ¿Y por qué? Y este es el otro tema. ¿Por qué tienes que hacer eso? Porque el sistema no puede pagarte, y históricamente no ha podido pagar jubilaciones que no se ingrese el dinero. Yo como Estado te tengo que obligar a ti, y tengo que obligar a la mayoría de los panameños a, a, a pagar jubilación. ¿Por qué? Porque yo como Estado tengo que asegurar que tú cuando estés viejo puedas jubilarte. Pero yo no puedo sacar el dinero de la nada. Yo necesito que tú como individuo, cuando estés laborando, por ley, y por eso se generan las leyes de la República, estés obligado a poner una parte de ese dinero en un fondito. Y en ese fondito, eventualmente, cuando estés viejo, vas a poder recibirlo y vas a poder jubilarte. Y ahí voy con la respuesta que te comenté. No es que tengas que trabajar más años necesariamente, sino que en la misma cantidad de años de referencia igualitos, tienes que tratar de capitalizar tanto como puedas dentro de esa misma cantidad de años. O sea, tú no te jubilas necesariamente a una mayor edad, sino que estás poniendo tantos años como puedas. Metes 10 años más laborando, sí, 10 años más laborando, pero dentro de la edad de referencia. Tú sigues jubilándote a la misma edad, pero metes más años trabajándolos entre los 20 y los 55. Ujú. Hoy lo que hay Bueno, es, hoy lo que hay es tres términos. Está las cuotas de referencia, o sea, yo cumplo mis 240 cuotas y ya soy merecedor de una jubilación. La edad de referencia, que me dice cuándo el dinero llega a mí, y la cantidad la densidad de las cuotas, o sea, cuánto dinero mensualmente esa cuota que tengo obligación de dar entra al sistema. Esas tres variables se mejoran definitivamente porque generas un cálculo que sí te asegura jubilarte, que no lo aseguraba la ley anterior, porque eso es lo más relevante. Ustedes y yo, Luis y Juan, no tenían seguridad de que el dinero que les iba a llegar, digo, el dinero que hoy están aportando al seguro, les iba a llegar. sí, quedamos en que dijiste que no es que hay que trabajar más años, sino que puede capitalizar más años en el mismo tiempo de referencia. Así es, está clarito. Y eso es parte de lo que utiliza la gente para engañar. La gente dice, no, es que la edad de jubilación aumentó porque ahora tienes que trabajar 20 años, pero no es que tengas que trabajar 20 años más o 10 años más o 15 años más adicionales a los de la misma edad, sino que dentro del mismo cuadro de referencia, en la medida en la que tú metas más años de jubilación o más horas de trabajo, te jubilas mejor. Y obviamente eso genera otros problemas, que cómo atacamos el desempleo, cómo atacamos los demás temas, los cuales la gente no puede ingresar al sistema. Eso forma parte de otra discusión igual de compleja, donde tenemos que seguir avanzando, que es poder generar empleo. Pero tenemos que avanzar en la generación de empleo para poder lograr que las jubilaciones funcionen. Porque previamente a esto, y es lo que les estaba comentando cuando se desconectó la llamada, el sistema, hoy, no mañana ni después de mañana, no, hoy, el sistema, a las personas que están en el sistema de beneficio definido, no les asegura poder jubilarse si no ingresa dinero desde el Estado o desde los demás jubilados para poder pagar su seguro. ¿Por qué? Sencillo, porque era un sistema de reparto. Era un sistema donde yo meto dinero de los jubilados y yo saco dinero meto dinero de los que están trabajando y saco dinero hacia los jubilados. Ese sistema, por matemática, no funciona solo si tienes
más personas trabajando que las personas jubiladas. Y eso no pasa. En este momento, no pasaba hace 10 años y no va a pasar de cara al futuro. Al menos en el sistema de beneficio definido, donde tienes ya en este momento, hoy, un egreso, y aquí por eso son varios términos los que hay que entender. Hoy tienes un egreso mayor a los ingresos que están en ese sistema, que genera un déficit. Ese déficit, para que tengan una idea, cuando tú y yo tengamos en torno a 60 años, 65 años, ese déficit será solo en un año, o sea, solo ese año tenemos que pagar de déficit 7.500 millones de dólares. La ampliación del canal costó 5.400 millones de dólares. Y eso es de los que están en el sistema de beneficio definido. Recuerda que lo separamos en varios sistemas. Ahora, yo como Estado, el Estado representado en todas sus autoridades, ¿cómo podemos, entendiendo este problema matemático, solucionarlo? ¿Qué fue lo que hizo el Estado por medio del aporte de la Ley 462? Agarró y dividió esa deuda que totaliza hasta el último de los muertos del sistema de beneficio definido 75.000 millones de dólares y la dividió en el tiempo. La isla arrastras hacia acá. Eso es el bendito aporte de los 966 millones de dólares que paga el Estado anualmente producto de la ley. ¿Por qué? Porque no hay quien le pague a ellos. Si nosotros seguimos las ideas conspirativas de los sectores que están, en su mayoría viven en la calle, que dicen, volvamos al sistema de beneficio definido, lo que van a hacer con tu jubilación, Juan, y con tu jubilación, Luis, y con mi jubilación, es agarrar nuestro dinero y utilizarlo para pagar las jubilaciones en presente. Pero cuando tú y yo lleguemos a viejos, no hago un centavo. Y eso es lo que quieren. Claro, porque es más simple decir que lo paguen otros, pero cuando lleguemos a 2032, cuando ya yo no sea diputado, si aprobamos esas normas, cuando yo ya no sea diputado y de repente nos damos cuenta que no hay plata, ¿a quién le preguntamos? ¿Le vamos a ir a reclamar a la gente de Boca del Toro? No, tenemos que ser política pública responsable. Y en ese sentido el análisis tiene dos vías. Bueno, varias más, pero tiene dos vías principales. Cómo a las personas de beneficio definido les aseguramos su dinero, y es por medio del aporte estatal que debe dar el Estado de aquí hacia el futuro, que ese fue el mayor aporte que dio esta ley. Y segundo, cómo mejoramos las condiciones para que nosotros que estamos en otro sistema capitalicemos más para poder llegar a un monto similar al de los que están en el sistema de beneficio definido. Y eso fue lo que hicimos con la ley 462. Mejoramos la capacidad de aporte que tiene cada uno de los jubilados sin aumentar necesariamente la cuota que ellos estaban aportando. Se traduce en la cuota del empleador sobre todo, y en el cálculo interno que tienen las matrices de ingreso a cada una de las cuentas individuales, y eso mejora significativamente la jubilación que teníamos. ¿Por qué? Nosotros que estábamos en el sistema mixto previo a esta reforma, teníamos dos pisos. Teníamos el piso solidario, que adolecía del mismo síntoma que adolece todo el sistema solidario, que es que eventualmente cuando esa plata se hubiera acabado, ¿a quién se la preguntas dónde está? Y tenemos el piso de ahorro individual. En cálculos sencillos, tú puedes entender que en la medida en la que tú logres hacer que este piso de sistema solidario o sistema mixto se cumpla, tus jubilaciones van a ser muy bajas. ¿Por qué? Porque capitalizas muy poco con el componente individual. Por el contrario, lo que hicimos con la ley 462 es hacer que todo se fuera un componente individual de ahorro constante, con un crecimiento aproximado entre el 4.5 en adelante de rendimiento. Al tener más dinero generando rendimientos, porque le quitaste el piso solidario, sin afectar ninguna jubilación como tal, y al generar condiciones para que las inversiones den a más, tú vas a mejorar la jubilación de todas las personas que estaban en la ley de 2005. De todas. Entonces, al final, dentro de la ley 462 se arreglan estos dos problemas. Dejan de lado algunos que se abordaba la ley que trajo el Ejecutivo hace ya varios meses a la Asamblea,
Entre esos, ¿qué pasa con los que no tienen jubilación? Les generaba un monto mínimo a todas las personas, que todas las personas tienen derecho a $444 que iba creciendo en el tiempo. Desgraciadamente eso lo dejaron de lado en esta ley, pero avanzamos en varias agendas donde tú, Luis, y tú, Juan, y yo, y las personas de mi generación, hoy tienen mejores condiciones de jubilación que las que tenían en 2005, por lo que comenté previamente. Y que las personas que están en beneficio definido solucionamos parte del problema de la falta de fondos que tenían para poder cobrar una jubilación. Que se tiene que trabajar más años dentro de los términos de referencia, claro, porque tienes que hacer que tu jubilación, parte importante, la pagues tú. Cosa que no pasaba con el sistema de beneficio definido. El sistema de beneficio definido más el conjunto de beneficios que tenían algunos sectores particulares, te jubilabas mucho antes, vamos a poner portadas al sistema $30,000 y terminabas cobrándole 150,000. ¿Qué pasó con los $120,000 faltantes? ¿Los pagaba otro? Y claro, la abuela se va haciendo grande, 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 grande. ¿Y qué pasa en la práctica? Es que tiene un sistema que va a la quiebra. Lo que estamos buscando es que mejorar las condiciones del sistema para que el sistema no se vaya a la quiebra antes de que tú y yo nos jubilemos y que, adicional, poder cubrir el déficit que nos deja la transición del sistema. Entonces, para hacer un follow-up, entonces, dentro del marco de referencia, hay que trabajar más años para poder que rinda más, pero es No, una depende mucho, reflexión. depende mucho Ujú, en qué año entres. claro, Si tú entras a los 22 años y decides no trabajar más cuando ya cumples 240 cuotas, no es que tu dinero se pierde, es que tu dinero va a seguir capitalizando y capitalizando y capitalizando y capitalizando y capitalizando y capitalizando en la medida en la que tú estás dejando ese monto, igual como pasa en un banco con un rendimiento fijo anual. O sí, puedes seguir trabajando y haciendo que ese capital vaya aumentándose de forma progresiva. exacto. Entonces, sí, o sea, es en reflexión al hecho de que lo de antes simplemente no sirve y ahora hay mayor responsabilidad de que cada uno aporte y para aumentar esa capitalización para poder tener jubilaciones con mayor y mayor tasa de reemplazo, ¿correcto? Más allá de que no sirva, es un sistema que está diseñado para que para, para no funcionar sin un ente externo que lo fondee. Hoy los que están en el sistema de beneficio definido no cambian sus condiciones y se van a jubilar igualito como se jubilan antes y ahora le toca al Estado fondear eso. Hay un parteaguas que entonces los que no estamos en ese sistema nos tenemos que fondear nosotros y en la mayoría de escenarios, siempre que se corresponda con las cuotas, vas a tener jubilaciones similares. Pero claro, obviamente, te pongo el caso, un sistema de reparto no disfrutas de los rendimientos esperados de una inversión, toda vez que el dinero nunca se reinvierte. Dinero entra y dinero sale. Se acabó. Sin poder utilizar y tratar de reinvertir los instrumentos financieros para poder multiplicar ese dinero. Ahora, sé que ya estamos sobre la hora, teníamos Espero no otras haberlos preguntas. abrumado con tanta explicación. No, no, perfecto, muchas Es gracias por la... necesario, Es es necesario. necesario, de verdad que sí. Y más que todo, creo que obviamente antes de ir a lo que iba a decir Luis, más que no tanto abrumar a nosotros, sino agradecerte a ti porque sé la complejidad que trae consigo el explicar, este, ¿cómo se llama? Todo lo que viene detrás del concepto, todo el vocabulario, todo todo el contexto, ¿no? Porque no solamente es entender cómo va a funcionar el nuevo concepto, sino qué es lo que se mejora del viejo. Entonces, sí tenemos pero es necesario entender este, ese tipo de detalles a profundidad. Sí. Y lo que iba a decir es que teníamos unas preguntitas más sobre la caja que podemos hacerlas en tipo rapid fire porque espero que no requieran tanta explicación para Dale, respetar el tiempo. dale. Ok, dale Juan Diego la ¿Crees que primera. ahora yo? Ok, la primera, ¿se redujo la tasa mínima del 60% al 30%? No, la tasa, como les comenté antes,
funciona, la tasa de reemplazo es dinámica. En la medida que uno cumpla con sus cuotas y en el tiempo que la está teniendo, va a tener tasa de reemplazo de mayor o menor tasa de retorno. Y Ok, importante también aclarar solo una cosa, la tasa del 60% se eliminó no en esta reforma, sino en 2005. ok, ok. Punto importante. La otra es, sé que hay una multa de $100 para los independientes que no se coticen. ¿Esto es un tema mensual, anual o es una sola vez? No lo esclarece la ley y por eso yo creo que yo estaría de acuerdo a aclararlo. Eh, Ujú. pero eso tiene un sentido también. Necesitamos que la mayoría de personas entren al sistema, porque todos vamos a llegar a viejos. Todos. No es que el independiente por la naturaleza de su trabajo no va a llegar a viejo. No, también va a llegar a viejo. Y lo que en este momento te permite la ley es cotizar a cuanto tú quisieras jubilarte. Lo que sí tiene un cálculo muy específico es que si cotizas en salud, tienes que hacerlo bajo la tasa, bajo el punto de los $800. Si no cotizas en salud, que es lo que te permite el cálculo, te permite cotizar a la tasa que tú consideres que es óptimo jubilarte y ingresas ese dinero al Estado. No al Estado, perdón, a tu cuenta dentro de la caja. Ok. Y la última que tenía es, si los independientes están obligados a pagar un 9,36% para el IEVM, perdón, y adicionales un 8,5% para el Fondo de Riesgo de Enfermedad y Maternidad. O sea, te voy a hacer varias preguntas a la vez. Esa es la primera. Entonces, era para saber si ese 8,5% es obligatorio. El de salud no. El de salud no. De nuevo, el Estado tiene alternativas que no son las mejores, definitivamente, para poder atender en salud a los no asegurados en materia de salud. Lo que busca el cálculo es poder hacer un cálculo más amigable para la obligación que ya existe desde 2005 de poder afiliar independientes. Y el cálculo óptimo que se decidió fue, ¿sabes qué? Te damos a obligar, ¿sí? A hacer un ahorro para que cuando te jubiles puedas jubilar. Para cuando llegues a viejo puedas tener dinerito ahorrado. Y ese Ujú. dinerito ahorrado es el que tú definas. Y ese no es obligatorio bajo los $800 de salario mensual ni nada parecido. O sea, el 936 es obligatorio y el 8,5 no es obligatorio. No lo es. Y en la ley pasada, la ley de 2005, era de esta forma. Era obligatorio que el independiente asumiera ambos costos. Ujú. Lo que estamos haciendo es dividiendo el cálculo para que todo el dinero que tengas sea ahorrado para tu cuenta. Y si quieres tener prestaciones de salud privada o quieres tener prestaciones de salud pública, lo puedas definir tú. Ya. Y bueno, creo que la última pregunta sería sobre eso, referente al debate entre el diputado Bloise y el doctor Argote y Camila Aybar. Ellos parecen cuestionar esta facultad sobre el 936 y el 8,5, diciendo que ese 8,5 ya debería estar en el 936, o sea que es como inmoral que las personas que contribuyen no tengan acceso a la salud. Entonces, Es que esa tesis en sí misma es falsa, ok. porque tú sigues pudiendo ser. El derecho a la salud no te lo cubre la Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social tiene un producto dentro de sus incentivos que es el producto de salud. El derecho a la salud lo cubre otro ministerio, que es el Ministerio de Salud, por medio de sus policlínicas y por medio de sus hospitales. Este derecho a la salud, por ejemplo, te pongo un caso particular. El jubilado de Veraguas no tiene servicio de la Caja de Seguro Social en su provincia. No lo tiene, ni uno solo. Hoy, esta persona, por ejemplo, en este momento no se le cubre, perdón, esa persona particularmente tiene la obligación como independiente de pagar salud cuando en su provincia no tiene el servicio. No necesariamente. Por el contrario, sí tiene servicios de parte del MINSA. O sea, tú no dejas de percibir el servicio de salud toda vez de que el derecho a la salud es un derecho que está constituido y que el Estado tiene que poder lograrlo. El producto de salud de la Caja Social es eso, un producto añadido, un beneficio adicional, que definitivamente
yo aspiraría a que lo tengamos todos los panameños, pero yo no puedo cargar a los independientes con ponerlos a pagar cosas. Yo lo que quiero buscar es que se jubilen bien, que eso es lo que Ujú. principalmente busca la caja, que es un sistema de jubilación. Si no vamos a los tiempos muy antiguos de cuando se buscaba hacer que existiera la jubilación, era exclusivamente para eso, para que cuando llegaras a viejo pudieras tener dinero. Y eso es lo que busca esta reforma, particularmente en materia de independientes. Que se puede reformar de una forma mejor, definitivamente se puede hacer. Pero partimos a la base de que yo como Estado, ¿qué estoy buscando? Yo busco, particularmente con este tema, que los independientes entren al sistema y que cuando lleguen a viejos tengan dinero en sus cuentas para poder jubilarse. Eso es lo que busca esta parte de la reforma. Y eso es lo que yo considero que puede hacerse. Por ejemplo, una de las alternativas que pudiera hacerse es que el Estado panameño asuma el coste de los independientes en materia de salud, por ejemplo. Eso puede ser una alternativa. Para hacer que el cálculo sea mucho más benevolente. Eh, hay muchas otras formas. Hay muchas otras formas. O, por ejemplo, que el independiente se suscriba a un sistema privado de prestación de salud, entendiendo que ya tiene el público para su propio sistema de jubilación. O sea, hay muchas formas de poder entenderlo. Yo lo que creo es que la ley 462 definitivamente fue un avance respecto a lo que estaba antes, pero como te comenté, la carga impositiva para los independientes era muy alta. Lo que estamos tratando es de bajarla para que ingresen al sistema, pero sí tiene cosas mejorables, como este tema. Se pueden mejorar los cálculos, se puede mejorar un montón. De hecho, yo tengo una propuesta donde lo que se le tasa al independiente no va relacionado con sus ingresos, sino va relacionado con el salario mínimo de la región. Y eso facilita mucho el cálculo y hace que tú tengas que pagar mensualmente en torno a $65 por mes, y ya con eso te asegura salud y pensión. Esa era la reforma que yo había presentado, está dentro de los archivos de toda la discusión de la ley. Pero aquí quería un poco explicar de dónde viene esa reforma. Más allá de defenderla, quería explicar un poquito los motivos por los cuales se presentó como se presentó y se aprobó como se aprobó. Van pasando los capítulos, van pasando los invitados y sin duda creo que nos vamos dando cuenta de lo grande que es este iceberg de la ley. O sea, cada vez creo que hay más cosas que aprender y cuando crees que ya le agarraste un poquito el entendimiento, te aparece no solamente más ideas, más conceptos, más opiniones, pero por lo menos de nuestro lado, Neftalí, en verdad, agradecerte mucho por tu tiempo, por tus opiniones, por tomarte el tiempo de explicarnos a nosotros y a quienes nos escuchan ese punto de vista directo, no de quien trabaja con la ley día a día. Y genuinamente, antes de irnos, darte un espacio si tienes cualquier evento que quieras promocionar o cualquier cosa que esté pasando ahorita que te gustaría que la gente que nos escucha tenga al tanto. Bueno, yo solo quiero decirle a la gente que traten de educarse tanto como puedan con esta reforma. La reforma, igual que todas las cosas que tratamos de hacer en la Asamblea, buscan la mejor realidad posible y alcanzable para el pueblo panameño. No se dejen llevar por publicaciones que buscan mentir abiertamente, buscan engañar abiertamente a la población. No sé con qué objetivos. El miedo nunca, nunca, nunca es buen consejero, sobre todo en materia de poder avanzar de cara a poder darle una mejor realidad al pueblo panameño. Eh, yo particularmente dentro de la próxima semana comienzo a caminar las comunidades, a explicar un poco lo que les explico a ustedes, a recibir feedback de eso, porque creo que nos tenemos que preparar para tener nuevamente este debate en la Asamblea Nacional, mejorar aquellas cosas que se tienen que mejorar, como por ejemplo el cálculo de los independientes, buscar una forma en la que el independiente pueda asumir salud, por ejemplo, que es parte de la crítica, y que no que el cálculo no sea tan perjudicial para ellos, y así con todos los demás temas.
Eh, Definitivamente yo voy a seguir defendiendo lo que considero correcto, como lo he hecho hasta hoy, sin pepitas en la lengua y sin titubear, porque entiendo que lo correcto se debe defender independientemente que sea o no sea popular. Y aquí me va a tener para eso. Fantástico, 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 ¿verdad? Luisito, ¿algo más? Nada, agradecerte, Nestalí, y a la audiencia por seguir escuchándonos. Y bueno, nada más desearle a Panamá la mejor de las suertes en la Copa Oro y que por fin podamos superar a los mexicanos en algún momento. Gran cierre, Rey, gran cierre. Perfecto. Listo, muchas gracias y Nos vamos, saludos a Luisillo. todos. Saludos.